salvarle, proteger su vida, es porque lo vieron y dijeron, este niño es muy lindo, este niño es hermoso. Ahora, yo le digo, los que somos padres, pensamos que nuestros hijos son los niños más hermosos, ¿verdad? Yo veo a mis hijos y digo, mis hijos son los niños más hermosos y coloco fotos en Instagram, en Facebook, porque yo quiero que la gente vea que mis niños son los niños más hermosos. Es más, mi mamá todavía piensa que yo soy el niño más hermoso para ella y se los voy a comprobar. Ella me escribió hoy un mensaje en WhatsApp y me preguntó, David, ¿en dónde estás ahora? Y yo le escribí, en Ecuador, y me respondió, ¿cuándo regresas? Mañana regreso. Y me escribe, ok, Dios te bendiga, mi hijito lindo. Si yo les doy el contacto y mamá y les preguntan si piensan que yo soy mi hijito lindo, su niño lindo, ella va a decir, sí, mi niño es hermoso. Pero déjeme decirle algo, es que los padres de Moisés estaban viendo más allá de los ojos físicos, de lo que los ojos físicos pueden ver. Yo creo que los padres de Moisés estaban viendo con los ojos espirituales de la fe. Y cuando nosotros vemos con los ojos espirituales de la fe, somos sorprendidos por lo que Dios puede y quiere hacer. Yo me pregunto muchas veces, ¿cómo estamos viendo a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes en la iglesia? Y quizá esto es un ejercicio que yo le invito a que hagan esta noche. Piense en sus adolescentes, niños y jóvenes de su congregación. Piense en ellos. ¿Los ve hermosos? No, dice. ¿Por qué no los vemos hermosos? Porque no son mis hijos. La pregunta en esta noche es, ¿será que podemos ver en los niños, adolescentes y jóvenes que ministramos y aún aquellos que todavía no son parte de la iglesia, podemos ver la imagen de Dios en ellos? Porque esto cambia todo. Esto hace una diferencia enorme. Ellos son portadores de la imagen de Dios. Tristemente el pecado ha dañado, ha lastimado esa imagen de Dios en el ser humano, pero la imagen de Dios sigue allí. Y su Espíritu Santo está trabajando y llama a su iglesia para que nosotros seamos portadores de esa gracia que transforma. De hecho, Dios está trabajando en nosotros, está transformando, está moldeando su carácter en nosotros de tal manera que reflejemos cada día más y más su imagen. Y esto incluye nuestra identidad, esto incluye nuestra identidad sexual, esto incluye nuestra identidad en Cristo. Nosotros estamos reflejando, y dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar. ¿Cuántos creen en eso? El que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Una vez más, ¿cómo vemos a nuestros niños y adolescentes? Y comencemos con la iglesia. A veces es difícil ver la imagen de Dios porque quizá vemos rebeldía, quizá vemos indiferencia, quizá vemos apatía. Y ojo, la etapa de la adolescencia se caracteriza porque está buscando, explorando nuevos modelos, nuevas maneras de interactuar con la gente. Muchas veces no es rebeldía, es que simplemente están buscando esa separación que es normal. Esta semana compartía con los matrimonios en la iglesia que a diferencia de la relación matrimonial en donde dos personas desconocidas se llegaron a conocer y tomaron la decisión de ser una sola carne y de crecer en esa relación, otra vez eran dos personas diferentes con su mochila, con sus tradiciones, sus costumbres, sus hábitos, se conocieron y tomaron la decisión de tener una relación y crecer en esa relación, pero estaban lejos y comienzan a crecer, a crecer, a crecer. En el caso de nuestros niños, en el caso de nuestros adolescentes, es lo contrario. Comienzan una relación cercana, pero el trabajo que nosotros hacemos como padres y aún como iglesia es ayudar a que ellos puedan ser independientes y puedan vivir en su vida adulta de acuerdo al diseño de Dios. Ahora no tienen que esperar hasta la vida adulta. Pueden vivir en plenitud su infancia, su adolescencia y su juventud. Y nosotros somos parte de este plan
de este plan de restaurador, de este plan redentor del Señor Jesús. Es lo que el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros. Ahora, las condiciones muchas veces son difíciles y lo vemos el día de ahora. Hemos estado hablando todo el día y por cierto los felicito. Es difícil llegar a esta hora después de haber estado desde tempranito y los he visto involucrados participando. Les voy a dar un aplauso porque se lo merecen, ¿verdad? Han hecho excelente. Pero hemos estado hablando todo este día acerca de todos los peligros que están rodeando a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Estas corrientes de pensamiento que están muy lejos del diseño de Dios. La pregunta es, como iglesia y como padres, ¿será que podemos crear un ambiente que proteja a nuestros hijos? Así como los padres de Moisés crearon un ambiente que los protegió. Por 3 meses lo protegieron. Y llegó un momento en que quizá ya no podían proveer esa protección porque su niño ya había crecido más, pero ellos decidieron correr el riesgo. Su vida estaba en riesgo. El faraón, el rey de Egipto, había prohibido, había dado la instrucción de que mataran a todos los niños varones. Y estos padres, esta pareja, tomaron la decisión de cuidar, de preservar la vida de su hijo Moisés. Es interesante que en el capítulo que acabo de leer no se mencionan los nombres de los padres de Moisés. Y muy pocas veces mencionamos los nombres de los padres de Moisés. ¿Alguno de ustedes había escuchado los nombres de los padres de Moisés, su papá y su mamá? Está más adelante en el capítulo 6 de Éxodo, Jocabed y Amram. Pero se menciona en una lista de una genealogía y de allí solamente se menciona otra vez hasta Hebreos capítulo 11, en lo que nosotros conocemos como el Salón de la Fama de la Fe. Y en Hebreos capítulo 11, ¿sabe qué? No habla tanto de Moisés. Habla de los padres de Moisés. Y dice, por la fe de los padres de Moisés, vieron que el niño era un niño hermoso. Una invitación muy clara para nosotros el día de hoy es ver con los ojos de la fe. Es ver con los ojos de la fe. Pastor Marcelo me contaba un poquito de su historia y conozco un poquito también de su historia. Y él me dice, a los 16 años yo tuve que salir de mi casa. Y mi vida era una vida que realmente no me fue bien, las decisiones que tomé. Y yo pienso en las personas que invirtieron en la vida del pastor Marcelo. Quizá el momento presente, cuando lo conocieron y cuando vieron en él, Dios tiene algo especial para el pastor Marcelo. Y esa es la historia de cada uno de nosotros, ¿sí o no? Gente que vio con los ojos de la fe. Yo todavía pienso en mis padres y digo, gracias Señor, porque mis padres vieron con los ojos de la fe. Quizá no se imaginaron qué es lo que iba a suceder conmigo, con mis hermanos, pero ellos dijeron, ellos tienen un propósito especial en el reino de Dios. Y a veces es difícil aún ver ese propósito en gente que ha optado, en adolescentes, en jóvenes que han optado por un modelo de vida diferente al diseño de Dios. Mi pregunta en esta noche, ¿será que podemos ver aún en esas personas la imagen de Dios y lo que Dios puede hacer en la vida de ellos? Es difícil, pero para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Y pensando en la figura de ese ambiente que crearon los padres de Moisés para que fuera protegido, no solo durante esos 3 meses, pero después esa cesta, esa canasta que crearon y que le pusieron brea, la hicieron de tal manera que pudiera flotar en el río y que no se hundiera, que no entrara agua. Y aún la hermana de Moisés, Miriam, ahí a la distancia, cuidando de su hermano. Pienso en el rol que tenemos nosotros como iglesia, como padres, de cuidar a nuestras generaciones más jóvenes, porque creemos lo que Dios puede hacer a través de ellos. Vean la diferencia. ¿Cuál era el temor de Faraón? Que Israel iba a crecer, tenía miedo, no quería que los niños crecieran. Y miren, lo vemos en este momento, la ideología de género, piensa en eso, tiene temor. Porque imagínense lo que puede hacer una generación en el poder del Espíritu que ama y vive de acuerdo al diseño que Dios nos ha dado. ¿Se imaginan en eso? ¿Lo pueden imaginar?
Yo quiero imaginarlo. Yo cada vez que estoy con los jóvenes de la iglesia, los niños, Señor, lloro por ellos y digo, Señor, tú ya los estás usando y los vas a usar aún más. Es interesante, yo pienso un poquito en mi hijo Lucas. Mi hijo Lucas es una persona que le gusta conversar con la gente. En inglés es people person, le gusta estar con la gente. Jeremías es lo contrario, él se esconde atrás de la pierna de papá o de mamá, pero Luquitas le gusta. Y recuerdo que en una ocasión iba a haber una actividad de la iglesia y él iba a participar, era una cantata navideña, quizá él tenía 8 años, no más de eso. Y él dijo, yo quiero que mis amigos de la escuela, ellos conozcan del Señor y que vengan a esta cantata, quiero que escuchen. Y entonces él nos hizo que pidiéramos invitaciones en la iglesia, que él dijo, me las voy a llevar a la escuela y las voy a repartir. Y llevó las invitaciones a su escuelita. Y al mediodía recibimos un correo electrónico de su maestra. Y nos dice la maestra, les envío esta nota porque seguramente su hijo les va a decir que yo tuve que recoger todas las invitaciones que él repartió a sus amiguitos, porque en la escuela está prohibido hacer proselitismo. Y entonces mi esposa y yo dijimos, nos dolió, ¿verdad? Porque seguramente Luquitas estaba triste porque él estaba emocionado, quería que sus amiguitos escucharan, participaran de este evento, y ahora en la escuela le dijeron, aquí no podemos hacer proselitismo y entonces vas a tener que recoger esto y vas a tener que regresarlo. Entonces buscamos a Dios en oración. Mi esposa y yo nos enojamos porque es nuestro hijo y pensamos en cómo le rompen el corazoncito a un niño y a nuestro hijo, ¿verdad? Y buscamos la dirección de Dios. Y Tabita envió un correo. Tabita envió el correo diciéndole, gracias por avisarnos. No conocíamos de esto. Lo único que me preocupa es que mi hijo estaba muy emocionado, él quería que sus amigos conocieran de este evento y lo acompañaran, y por eso es que él llevó esas invitaciones. Y si hubiese alguna manera de que mi chico invite a los niños, nos gustaría saber. El Luquitas regresó de la escuela, regresó triste, pero por otro lado entendió la situación. Y ese correo, oramos por ese correo, por esa conversación, que Dios nos diera gracia. Y recibimos un correo y la profesora dijo, sí, yo entiendo el punto y yo no quiero que su hijo esté triste, pero estas son las reglas. Pero miren, la profesora dijo, voy a investigar cómo es que Lucas puede invitar a sus amigos. La investigó y nos respondió más adelante y dijo, investigué y resulta que durante las horas de clase él no puede repartir los boletines, es decir, de 8:45 hasta 3:15 no puede repartir los boletines, pero si él llega antes y quiere repartirle a sus amigos boletines antes de que entre a la clase, él lo puede hacer. Y Luquitas se emocionó por la posibilidad de hacer eso. Luquita nos ha enseñado muchas veces, en su corta edad, que es posible ser un instrumento de Dios para bendecir a las nuevas generaciones. Y nuestros jóvenes en la iglesia, nuestros niños en la iglesia son los Moiséses que conocen a sus pares, que conocen a sus niños y hablan el mismo idioma. Y no estoy hablando específicamente de inglés o español, sino del lenguaje y la manera como se comunican ahora. Ahora, para que esos Moiséses tengan la oportunidad de cumplir con el propósito que Dios tiene para ellos, se requiere hombres y mujeres como Jocabed y Amram, que ven con los ojos de la fe, que no saben exactamente cómo se va a ver eso en un futuro, pero saben que pueden ser usados por Dios y en el poder del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos crear un ambiente de confianza, un ambiente que los equipe. Yo he escuchado constantemente esta pregunta.
En muchos lugares que he visitado y me dicen, Pastor David, ¿cómo podemos hacer para que nuestros jóvenes no abandonen la iglesia? ¿Cómo podemos hacer para retener a nuestros jóvenes en la iglesia? ¿Ha escuchado esta pregunta? Yo la he escuchado muchísimas veces y he pedido dirección de Dios en oración, y yo estoy consciente que no es no tiene una respuesta sencilla, y no tiene una respuesta que yo solo o una persona sola pueda dar. De hecho, es una tarea que no depende de una sola persona, sino de todos nosotros. Pero algo que he entendido a la luz de la palabra de Dios es que no podemos ser manipulados por el miedo. No podemos ser controlados por el miedo, por lo que otros puedan hacer, sino tenemos que confiar en lo que Dios puede y quiere hacer a través de su iglesia. Y yo he cambiado la pregunta ahora. Yo he dejado de hacerme la pregunta, ¿cómo puedo retener a mis adolescentes y jóvenes en la iglesia? Y he comenzado a desafiar al equipo de liderazgo de la iglesia y a pastores y líderes de jóvenes. No pensemos en cómo retener a nuestros jóvenes, sino pensemos en cómo podemos enviarlos a la misión. ¿Cómo podemos equiparlos para la misión? Espero que me estén siguiendo. Cuando uno piensa en cómo los voy a retener, miren, yo estoy casado con una hermosa mujer brasileña. Pero imagínense que yo estuviera preocupado todos los días. ¿Cómo voy a retener a mi esposa? No estaría disfrutando del matrimonio. Estaría preocupado por cómo voy a retener a mi esposa. Cuando la pregunta es, ¿cómo voy a amar a mi esposa para que podamos vivir un matrimonio que es guiado por Dios, que inspira a otros, que bendice a otros? Y yo pienso en esta relación y pienso en nuestros jóvenes. No podemos vivir controlados y ministrar controlados por el miedo de lo que hago de hacer en nuestros jóvenes, sino equiparlos, ayudarles a que ellos tengan una relación personal con Cristo Jesús. Hace algunos años estábamos haciendo una visita a una de las iglesias en el área de San Antonio, Texas y Brownsville, Texas. Y estábamos visitando allí, predicamos, compartiendo acerca de misiones, pero teníamos un día libre y una de las familias nos dijo, queremos invitarlos a que vayan al zoológico. Y a nosotros nos gustó la idea porque en ese entonces Luquitas debería tener como 4 años y medio y Jeremías tenía como 2 años y medio, 5 o 2 años y medio. No tenían más de eso. De hecho, llevábamos a Jeremías en su carrito, en una carriola, en un stroller, porque estaba pequeñito. Hicimos el recorrido y yo como papá, yo quería que Jeremías disfrutara lo más que pudiera. Pero como estaba pequeñito y estaba en la carriola, era muy difícil que él pudiera ver todo. Y como papá, yo le describía todo. Veíamos unos animales y yo le describía de qué color eran. Le decía, mira, son así, están haciendo esto. Y yo veía la emoción de Jeremías. Yo veía la emoción de Jeremías y yo le seguía contando. Luquitas, él ya caminaba y andaba por allí, pero Jeremías estaba todavía ahí en el store. Conforme voy avanzando, conforme yo vaya avanzando y le sigo contando las cosas, yo creo que a veces le agregaba más, ¿verdad?, de mi imaginación para que él se emocionara. Pero llegó un momento en que Jeremías estaba tan emocionado que él me dijo, papá, hombros, hombros. Él ya no quería estar en la carriola. Él se emocionó de lo que le estaba contando, pero él me estaba diciendo en sus palabras, yo quiero verlo con mis propios ojos. Y entonces, papá, que quiere que su hijo vea, lo sacó de la carriola y me lo puse en los hombros, lo agarré. Y mientras vamos haciendo el recorrido, Jeremías está emocionado por lo que está viendo. Yo me emocionaba con tanto de lo que yo estaba viendo, pero no se compara a la emoción que yo disfrutaba o que tenía de escuchar a mi hijo emocionado por lo que estaba viendo. Cuando pienso en nuestros niños y nuestros adolescentes, sí necesitamos contarles nuestra historia, necesitamos contarles lo que significa servir y amar al Señor, pero necesitamos también ponerlos en nuestros hombros para que ellos mismos tengan acceso a esa visión de Dios para ellos, a los propósitos de Dios para ellos. Pero para poder ponerlos en nuestros hombros, necesitamos asegurarnos que tenemos piernas fuertes.
Necesitamos asegurarnos que nuestra fe en Jesús es una fe fuerte. Una vez más, tenemos que ver con los ojos de la fe. Yo quiero invitarle a hacer un pequeño ejercicio el día de hoy, antes de concluir con un tiempo de oración. Piense una vez más en los adolescentes y jóvenes de su iglesia. ¿Quiénes vienen aquí por iglesia? ¿Sí? Podemos hacer algo, pueden agruparse por iglesia y hacer un círculo, porque vamos a orar hoy por sus adolescentes y jóvenes. Yo quiero que oremos por ellos. Yo quiero cerrar este tiempo en oración. Y yo quiero que ustedes por iglesia, aquí hay una iglesia, aquí hay otra iglesia, ¿está bien representando? ¿Aquí también? ¿No? ¿No son de la misma iglesia? ¿Pero son de la misma área? Ok, bueno, entonces está bien allí. ¿Vienes con alguien más de tu iglesia? Vienes tú solo, muy bien, no te preocupes. ¿Quién viene solo? ¿Quién viene solo? Bueno, vamos a hacer un grupo de los que vienen solos. Vamos a hacer un grupo de los que vienen solos y vamos a orar por nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Y vamos a orar con fe. Vamos a orar con fe, vamos a orar con gratitud por lo que Dios está haciendo ya a través de ellos, en la vida de ellos, pero también por lo que Dios va a hacer en la vida de ellos. Otra vez, yo no creo que los padres de Moisés estaban pensando que Dios iba a usar a Moisés como instrumento de liberación del pueblo de Israel. Pero sabían en su corazón que Dios podía usarlo de una manera especial. Yo en esta noche quisiera desafiarlos a orar por sus jóvenes y adolescentes, confiando en lo que Dios puede hacer a través de ellos. Confiando en lo que Dios puede hacer a través de ellos. Satanás es como Faraón. Satanás ha metido en la idea de muchas personas, ha metido en la mente de muchas personas la idea de que nuestros adolescentes y jóvenes no pueden crecer, no pueden formarse de acuerdo al diseño que Él dejó muy claro en su palabra. Y nos lo grita mañana y tarde, y muchas veces se burla de la iglesia y hace todo lo posible porque no respondamos en amor. Pero yo hoy quiero que piensen a la luz de este pasaje la palabra de Dios. Que veamos la hermosura de nuestros niños y adolescentes, nuestros jóvenes. Que veamos la imagen de Dios en ellos, pero también veamos el potencial que ellos tienen en Cristo Jesús. ¿Podemos verlo? ¿Por qué no cierran sus ojos allí? Tome un tiempo para orar por ellos. ¿Será que conoce de alguna petición en particular de estos jóvenes, de estos niños? Miren, algo que es una realidad es que la ideología de género y muchas de estas corrientes que estamos viendo en este tiempo encuentra un terreno vulnerable en chicos, en niños, en jóvenes que no tienen una referencia, una buena referencia en su hogar de sus padres, que quizás han sido abusados. Y como iglesia no podemos ignorar eso. Necesitamos hacer algo. Necesitamos ver con los ojos de la fe. Piense ahí en sus jóvenes, piense en sus niños. Cúbralos en oración. Ore por ellos. Yo todavía recibo mensajes de mi mamá que me dice: David, estoy llorando por ti. Y no saben qué diferencia hace cuando recibo ese mensaje que me dice: David, estoy llorando por ti. Yo le digo a mis adolescentes y jóvenes, y se los digo de verdad, les digo: estoy llorando por ti. Que el día de hoy sea un tiempo en el cual nosotros podemos interceder.
por ellos. Que podamos ver también con los ojos de la fe lo que Dios puede hacer a través de ellos. Quizá hay alguno de estos jóvenes que necesitamos ponerlos en nuestros hombros, porque de otra manera no van a ver esos propósitos de Dios para su vida. Quizá han recibido palabras, han sido receptores de acciones de la gente que está cercana a ellos, que se supone que debería cuidarles, que debería amarles, pero que no lo ha hecho. Y a menos que nosotros los levantemos en nuestros hombros y les ayudemos a ver el propósito de Dios para sus vidas, ellos no van a poder emocionarse y no van a poder ver ese futuro que tienen en Cristo Jesús, el potencial que tienen en Cristo Jesús. Yo creo en esta noche que hay hombres y mujeres como los padres de Moisés, que vieron que su niño era hermoso y que Dios tenía un propósito para ellos. Por la fe de los padres de Moisés, vieron que era un niño hermoso. Por la fe de un grupo que se reunió en Riobamba, comenzó un movimiento especial de transformación en la vida de adolescentes, de jóvenes, que serán usados para extender el reino de Dios, que serán usados para liberar a jóvenes que están esclavizados en este estilo de vida, en este modelo que se ha metido en su corazón. Señor, aquí estamos. Y muchas veces reconocemos que nuestra fe es pequeña, pero tú, Señor, en tu palabra nos dice que si, aun cuando nuestra fe fuera pequeña como un grano de mostaza, si la ponemos en ti, la persona correcta, milagros pueden suceder. Señor, y en esta noche queremos ver con los ojos de la fe, mientras recordamos a los niños y jóvenes de nuestra congregación, mientras recordamos, Señor, a niños jóvenes de nuestra familia, quizá de nuestro vecindario. Lloramos por ellos en esta noche, pensando, Señor, y creyendo en lo que puedes y quieres hacer en la vida de ellos, Señor, y cómo puedes usarlo, Señor, para tu reino, para tu gloria, para transformar vidas, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor. Señor, tú los conoces. ¿Sabes qué problemas quizá están pasando? ¿Qué anhelos hay en su corazón, Señor? Qué lindo que como iglesia nos estás llamando, Señor. Qué lindo que como iglesia quizá nos estás permitiendo ser como Miriam, la hermana de Moisés, cerquita ahí, al pendiente, sabiendo que hay gente que puede cuidar de los Moiséses. Señor, en esta noche queremos confiar en ti. Sabemos que la tarea es difícil. Sabemos que hay un faraón queriendo destruir, que ve una amenaza, Señor, en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Pero en esta noche confiamos que estos niños, estos jóvenes, Señor, van a vivir en el poder de tu Espíritu Santo. Van a ser protegidos, Señor, su corazón va a estar protegido. Dios, por tu palabra, por tu iglesia, que se convierte en un templo espiritual, en una muralla, Señor. Pero que también los equipa para que vayan y compartan este mensaje de esperanza, Señor. Señor, danos sabiduría, danos creatividad, danos la pasión, Señor, para vivir de acuerdo a este llamado, Señor, que tú nos estás compartiendo. Querido Dios, que lo que estuvimos pensando en esta tarde acerca de qué vamos a hacer cuando regresemos a nuestras iglesias, que no se quede simplemente en una buena idea, Señor, sino que sea una realidad.
Que aún uses a gente que quizá no tiene el temor de ti, pero que a través de esto vidas sean alcanzadas. Gracias, Señor, por la visión que has traído al liderazgo, Señor, en el distrito. Señor, va a haber oposición. Va a haber personas quizá que no van a estar contentas. Señor, pero que sea tu Espíritu Santo fortaleciendo su fe. Señor, que sea, Señor, tu Espíritu Santo trayendo convicción y esa seguridad de que, Señor, tú vas delante, vas abriendo camino. Y nosotros nos estamos uniendo, Señor, a tu misión. Gracias, Señor, por invitarnos. Es un privilegio ser parte, Señor, de tu obra de restauración. Y de manera particular invertir en la vida de nuestros niños y adolescentes, Señor. Esta semilla, la semilla del Evangelio, la semilla poderosa del Evangelio. Queremos concluir este tiempo, Señor, en oración y descansando. No queremos, Señor, llevar un ministerio temeroso, un ministerio, Señor, que se esconde, sino queremos llevar un ministerio de poder, Señor. Confiando en ti, Señor. Confiando en que tú estás con nosotros, Padre bendito. Oramos por los jóvenes, solo por los jóvenes y adolescentes que en este momento están siendo quizá mencionados por cada uno de los líderes y pastores que están aquí. Señor, aún sin conocerles, tú les conoces ya. Señor, que ellos estén experimentando un toque especial el día de hoy, Señor, en sus vidas. Que tu favor esté, Señor, rodeándoles. Señor, que el Espíritu Santo también esté trayendo convicción, Señor, en la vida de ellos. Gracias, Señor, por este tiempo especial que tú nos estás regalando el día de hoy. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Mi oración, mi deseo es que ustedes sean como los padres de Moisés, que sean usados, que su fe sea puesta delante del Señor. Que el Señor les bendiga. Ha sido un privilegio para mí estar con ustedes. Ha sido un día largo, estoy por salir ya al aeropuerto, pero yo no quería perderme esto. Yo no quería perderme esto, porque sé lo que Dios puede hacer a través de ustedes. Y esa va a ser mi oración. Quizá no me recuerde del nombre de cada uno de ustedes, pero van a estar en mis oraciones. Y no lo digo como cliché, se los prometo. Voy a estar orando por ustedes. Que el Señor les bendiga.